Buenos días, es un placer, un gusto, una alegría poder saludarte, poder nuevamente estar en contacto, en comunicación contigo. El día de hoy es un día muy importante para nosotros los católicos porque estamos celebrando la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que escuchemos el Evangelio y esta reflexión tan importante, porque de hecho el día de hoy, que es una solemnidad, es un día de obligación, aunque no sea domingo. ¿Obligación de qué? De ir a misa. Escuchemos pues el Evangelio y la reflexión que en verdad yo les digo, es una reflexión que nos ayuda a todos, sobre todo en los momentos difíciles por los cuales pasamos alguna vez en la vida o que quizá estamos pasando en este momento. Escuchemos pues el Evangelio y la reflexión de este día en la cual celebramos y conmemoramos la solemnidad de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 19 versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron en tierra llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. La transfiguración es uno de los momentos más importantes y cumbre dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero históricamente hablando es importante que sepamos por qué sucede este evento de la transfiguración. Jesucristo se transfigura en el monte Tabor por varias razones. Una de ellas es porque precisamente antes de la transfiguración, nuestro Señor Jesucristo les había dicho a sus apóstoles y a sus discípulos que Él iba a ser entregado, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, que iba a sufrir y que iba a morir en la cruz. Y en ese momento los apóstoles se desilusionaron e incluso San Pedro se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, lo reprende y le dice: no, esto no te puede pasar a ti. Y esto era precisamente porque en la mentalidad judía, como nosotros sabemos, para ellos el Mesías iba a ser un libertador, pero no como Jesucristo les había hablado o prometido, sino más bien ellos tenían la mentalidad de un libertador que iba a venir a librarlos del sufrimiento y de la tristeza, del dolor. Es decir, que en el Mesías que ellos tenían, el concepto del Mesías que ellos tenían, ahí no había cavidad para el sufrimiento, para el dolor. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando les dice que Él iba a sufrir, que Él iba a morir en la cruz, se decepcionan, se desaniman y Pedro se acerca a decirle a Jesús: esto no te puede pasar a ti. Es decir, en otras palabras, le estaba diciendo Pedro a nuestro Señor Jesucristo: no, es que entonces tú no eres el Mesías que nosotros hemos estado esperando o el Mesías en el que nosotros creemos, porque nosotros esperamos un Mesías con otras características. Entonces nuestro Señor Jesucristo se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, que eran hermanos, Santiago y Juan, y se los lleva al monte Tabor. Y ahí en el monte Tabor, pues como acabamos de escuchar en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo se transfigura delante de ellos. Es decir, que la duda había ya nacido en el corazón de los apóstoles y los discípulos, porque dijeron: bueno, pero ¿cómo es posible? Entonces, si va a morir,
a lo mejor no es el Mesías que nosotros estamos esperando. Si Él nos está hablando de sufrimiento y de cruz, pues posiblemente este no vaya a ser el Mesías. Será un muy buen hombre, será un gran profeta, pero no el Mesías. Es por eso que Jesucristo los lleva al monte Tabor, y ahí en el monte Tabor se transfigura delante de ellos. Así que imaginémonos por un momento esa experiencia única, irrepetible, tan privilegiada que tuvieron Pedro, Santiago y Juan, de estar ahí en el momento de la transfiguración. Y no solamente eso, como también nos dice el Evangelio, junto con Jesús se aparecen Elías y Moisés. Elías y Moisés juegan un rol o una parte muy importante dentro del Antiguo Testamento, porque Moisés representa la ley en el Antiguo Testamento. Para todos los judíos, Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Entonces, por eso aparecen ellos dos, porque precisamente ellos dos tenían toda la autoridad en el Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Al aparecerse Moisés y Elías junto con nuestro Señor Jesucristo, es precisamente para reafirmar que Jesús era el profeta, que era el Mesías sobre todo esperado, que Jesús era el Mesías esperado, del cual Moisés y Elías habían hablado por muchos siglos. Pero también nuestro Señor Jesucristo se aparece, más bien se transfigura en el monte Tabor, para reanimar la fe de Pedro, de los apóstoles y de los discípulos, porque estaban desconcertados, porque estaban desalentados. Es decir, ellos se pusieron bastante tristes, desconsolados, e incluso empezaron a dudar si realmente Jesús era el Mesías que ellos habían estado esperando. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo se transfigura en su presencia para hacerles partícipes un momento de su gloria, de su divinidad, y ellos se postran en tierra. Así que yo te invito a que también nosotros nos postremos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo para adorarlo. Postrarnos de una manera especial cuando vamos a visitarlo al sagrario, cuando visitamos nuestra iglesia y ahí está Jesús en el sagrario. Ahí postrémonos en su presencia, porque ahí Él nos quiere compartir y hacer partícipes de su gloria, de su divinidad, de su poder y de su majestad. Ahí en el sagrario es cuando nosotros podemos también experimentar la transfiguración, porque nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros también nos hace partícipes. Y cuando nosotros estemos pasando por momentos o situaciones difíciles en la vida, que de repente sentimos que estamos en la oscuridad, que hemos sido abandonados por Dios, o que Dios no nos escucha, o que estamos solos, o que solos no podremos librar esa batalla, es cuando hay que aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo, cuando hay que acercarnos, cuando hay que ir al altar y decirle: aquí estoy, Señor, yo no puedo solo o sola, yo no puedo, pero aquí estoy ante ti, vengo a adorarte, a postrarme y abandonarme en tus manos, en tu presencia soberana, porque yo sí te reconozco como mi Dios y mi Creador. Y vaya que esta experiencia transformó la vida de Pedro, Santiago y Juan, porque si en ellos había alguna duda, pues a partir del momento de la transfiguración, estoy seguro, convencido, que cualquier duda que ellos tenían desapareció por completo, y todo lo contrario, se llenaron de motivación, y esa experiencia les ayudó por el resto de sus vidas para seguir proclamando que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho, para poder así llegar a más personas. Te invito a que tengas muy en claro cuál es el plan espiritual que tienes este día para permanecer en sintonía con Dios. Si tú no eres de las personas que acostumbran a hacer oración frente al Santísimo Sacramento, pues te invito a que lo hagas. Es la mejor experiencia que cualquier ser humano puede experimentar en esta vida. Convertirse en un adorador de la Eucaristía, visitar a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Y bueno, para privilegio de nosotros los católicos, en cualquier iglesia católica, ahí se encuentra Jesucristo esperándonos para derramar sus gracias y sus bendiciones sobre cada uno de nosotros.
Gracias por escuchar esta reflexión y quiero decirte algo muy importante, que a partir de ayer estoy subiendo videos todos los días, donde es un video donde me enlazo directamente con el sagrario, y ahí tú puedes saludar a nuestro Señor Jesucristo, puedes poner todas tus intenciones y necesidades en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que desde ayer empecé a hacerlo. Son solamente 10 minutos donde hago un en vivo enlazándome frente al Santísimo Sacramento para que saludes a nuestro Señor Jesucristo. Juntos hacemos una oración pequeñita, juntos nos encomendamos a nuestro Señor Jesucristo y le encomendamos nuestras intenciones, necesidades y las del mundo entero. Así que no te pierdas, además de estas reflexiones que subo todos los días, este video donde platicamos con nuestro Señor Jesucristo. Hago una exposición, ahí está el Santísimo Sacramento y ahí platicamos con Jesús sacramentado. Que Dios nos libre de todo peligro, accidente, mal y tentaciones. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel. Gracias por ayudarme a compartir este mensaje, esta reflexión, suscribiéndote al canal Padre Miguel Ángel en sintonía con Dios y compartiéndolo con los demás. Hasta mañana, si Dios quiere.